5 de agosto del 2011. Hallan sin vida a un joven de 23 años en Tailandia. Esa persona era el ya tan conocido Thief. El mundo de internet no daba crédito. Él había construido todo un movimiento y tenía toda una red de fanáticos pendientes de él. Su frenético estilo de vida empezó a levantar toda serie de conspiraciones acerca de su muerte. Y es que todavía a día de hoy, ni siquiera su hermano se atreve a pronunciarse acerca del tema. Did he actually die? This is something I actually can't talk about because I promised my parents. Shit. I will be coming out with the truth eventually one day, when my parents aren't around to see the aftermath. Yeah. Sea como sea, ese fatídico 5 de agosto del 2011, el mundo del fitness cambió para siempre. A well-known Sydney bodybuilder has died after collapsing in a sauna in Thailand. Doctors say the 23-year-old had an undiagnosed heart condition, but some say a growing obsession with body image is dangerous. La historia de Thief tuvo tanto alcance porque al fin y al cabo él representaba a un niño inseguro, víctima del bullying, que encontró en el gimnasio una vía para elevarse y en apenas 2 años tener mujeres, dinero, drogas, alcohol, un séquito de fanáticos detrás. Cómo no, todo esto acabaría repercutiéndole y pasando factura en su salud mental hasta sus últimos días, donde llegó a mostrar cierto arrepentimiento por parte de la imagen que se había construido. Pero ¿quién fue Thief? Realmente fue una persona que llegó a estar al margen de todo tipo de críticas y totalmente por encima de la sociedad en general, o simplemente era un refugio y una careta a una personalidad tímida e insegura, con muchos miedos y traumas sin superar, que los proyectó en un personaje totalmente contrario a lo que él realmente era. Sea como sea, la historia de este joven hombre, nacido en Rusia, es la historia de un visionario que llevó por primera vez fitness y parte del desarrollo personal, toda una generación de jóvenes que conformaron la comunidad fitness como hoy por hoy la conocemos. Señores y señoras, sean bienvenidos al documental de Thief. Just remember, in life, one of the greatest feelings is doing something that people told you you could never do. We only live once. We got one shot at this life and that's it. If you can drive yourself further once the effort gets painful, you will win. This is the purpose of life. To struggle and emerge. Thief nació el 24 de marzo de 1989 en Rusia. A los pocos años se movió a Australia. Él siempre había sido un chico extremadamente delgado, muy tímido y con aparentes dificultades para entablar relaciones sociales. Eso sí, era tremendamente estudioso. Lo adelantaron un curso, fue el mejor de su grado y también fue el capitán del equipo de ajedrez de su instituto. Pero por otro lado, lo que formó parte de la identidad de Thief en su adolescencia fueron los videojuegos, concretamente el WoW, donde reconocía pasarse algunos días más de 12 horas al día mejorando su cuenta. Con todo esto, a nadie se le ocurriría un chico tímido, estudioso y aficionado a los videojuegos se fuese a convertir en lo que se convirtió. La cuestión es que sobre el año 2006 ve a su hermano Chestbra, como lo conoceríamos en un futuro, frecuentando el gimnasio para intentar ponerse fuerte. Aquí es donde surge el primer acercamiento de Thief con el gimnasio. Thief comentaría su mayor inseguridad en el ya mítico foro bodybuilding.com. En él expresaba cómo era un adolescente tomorfo y comía como un loco, pero que a pesar de eso, perdía peso. Thief estaba pidiendo a la comunidad consejos, quería ponerse grande. Todo esto dicho por él. Pronto empezó a ir a conciertos de música electrónica con su hermano y por supuesto que también a entrenar. Thief se empieza a meter de lleno en el mundo del gimnasio. En los pocos meses comparte esta sugerente publicación en la que nos deja ver realmente cuáles son sus aspiraciones en cuanto a físico. Por sus comentarios parecía bastante ansioso por conseguir resultados rápidos. Es sabido por todo el mundo que acabaría utilizando química al poco tiempo de empezar en el gimnasio. Y es aquí donde con apenas 18 años empieza la épica transformación física de Thief, compartiendo todo el proceso en el foro y haciendo pública toda su evolución, no solo física, sino en cuanto a su carácter. Empezó a adquirir un rol que hoy denominaríamos como troll. Estaba constantemente haciendo comentarios con un tono chulesco y muy satírico. La cosa es que en este punto, Thief ya había adquirido un físico considerado muy estético. Pasó de ser un chico tremendamente flaco, inseguro y friki, a fardar de músculos, mostrarse totalmente confiado y a trolear a los demás usuarios del foro y por supuesto que también a los que serían sus primeros haters. But your personality is very it's just disgusting. Come at me, bruh. Come at me, bruh. You Myron? You Myron? You Myron, bruh?
Pero si tuviésemos que encontrar el motivo del porqué del auge de Cid, de que sus famosos vídeos se empezasen a compartir por YouTube y Facebook, vídeos en los que salía simplemente disfrutando de la música, combinando discursos motivacionales en un tono no muy serio, digamos. Stop being a fucking sad cunt, alright? Go out, get bitches, be a fucking sick cunt like Ziz, bro. That's what we fucking do, cunt. That's what we do in this shit, bro. You wanna be a fucking little sad cunt? Fuck that shit, bro. Every little fucking hater's gonna hate, bro. You'll never be like Ziz, bro. Cause I'm a fucking sick cunt, mate. I'm a fucking sick cunt, mate. Pero es que era en eso donde radicaba la parte disruptiva de Cid. Venimos de un contexto en el que el clásico usuario del gimnasio culturista se mostraba siempre como una persona muy intimidante, cerrada y poco accesible. Difícilmente alguien ajeno al mundo fuese a empatizar con el clásico estereotipo que reinaba en los gimnasios en esa década de los 2000. Sin embargo, Cid era una persona quien se tomaba la vida de una forma totalmente lúdica, quien hacía bailes que muchos considerarían como cringe y vergonzosos, pero que a él le daba igual. Él se veía que no tenía ningún tipo de vergüenza hacer lo que sintiese. Al fin y al cabo, era un nerd, un chico flaco que había conseguido el físico que se había propuesto tener. Él realmente decía que era una persona muy amigable y feliz y que creía que el resto de personas tenían que disfrutar más la vida. Un carpe diem en toda regla. Cid se tomaba la vida de una forma muy poco seria. Vivía por y para el momento, hasta el punto que confesó exactamente el momento en el que empezó con su ciclo de esteroides. Fue transparente con esto. Ni siquiera un año de entrenamiento natural y Cid ya había recurrido a la química. Es que llegados a este punto, Cid ya no era tan solo una transformación física. En la misma descripción de sus vídeos decía que Cid no era una persona. Cid era meramente una personificación de una forma de vivir. Empezó como a construir una reputación de troll en este tipo de foros. Le preguntaban cuál era su religión y este decía que era la de estar definido, digámoslo así. Trascender de la vida al cielo se hacía estando a un 6% de grasa corporal. Decía que cuando lograbas esto venía una completa sensación de euforia. Le preguntaba qué era lo que más valoraba en un amigo, respondía su porcentaje graso. Realmente Cid había creado un personaje en internet que lo acabaría llevando a la vida real. De echar roulette y Omegle pasó a festivales de música electrónica, a clubs nocturnos donde acudía con su hermano y con lo que denominarían la Aesthetics Crew. Todo esto se compartía a través de las redes sociales. Digamos que fue la primera persona dentro de este mundo fitness en compartir un estilo de vida, en transmitirlo al mundo. Él lo había dicho, no quería intimidar, realmente quería inspirar, y en cierta medida lo consiguió. En parte él era la voz de todos los chicos flacos que estaban ahí fuera y que querían obtener la atención de las mujeres. Al fin y al cabo, lo que quiere y busca un chaval de 20 años. Cid estaba obteniendo una fama y una popularidad muy acelerada, estaba volviendo viral, estaba siendo reconocido. Ese personaje confiado le permitió dejar atrás ese pasado nerd el que él mismo se mostraba avergonzado. De esta forma pasó a estar rodeado de mujeres, a presumir de ello y a alardearlo por YouTube, los grupos de Facebook y, como no, los foros que frecuentaba. Sin darnos cuenta, Cid estaba siendo absolutamente disruptivo. El gimnasio y el culturismo era sinónimo de ser totalmente estricto, sacrificar tu vida social, pertenecer a un grupo muy selecto y cerrado, cuando él se abría al mundo. Él priorizaba su vida social a lo que era el mantenimiento de su físico, y creo que sobra decir cómo conseguía mantener todo esto. Lo mantenía a través de una espiral que le acabaría pasando factura. Una vida desenfrenada, salidas nocturnas, esteroides para conservar el físico que había construido, pero combinado también con sustancias recreativas asociadas al mundo de la noche, de las fiestas y de los festivales. Una vida desenfrenada, un vivir sin mirar al mañana. Pero es que Cid no quería verse como los culturistas asociados al mundo competitivo. Más bien buscaba un físico dicho por él mismo que atrayese todas las culturas y a cualquier persona del mundo. Algo que se asemejase más a ese ideal griego de físico estético y proporcionado. Y es de aquí, de esta concepción de tener un físico que prime la estética frente a la masividad y el estilo de vida frente a la parte estricta del fitness, de donde saldría el término y el movimiento que hoy todos conocemos como aesthetics. Aglutina estos dos conceptos
favoritos, que son el de disfrutar de esas salidas a festivales con tu hermandad, teniendo un físico que cumpla el ideal de belleza de Dios clásico, algo más atractivo para todas las culturas y religiones del mundo. Y con todo esto claro, estamos en el momento de mayor desarrollo de personaje de Cid. Fuese a donde fuese, dejaba patente esa confianza. Mismo decía que era la inspiración para todos esos chicos flacos que no habían tenido ninguna relación en toda su vida, animarlos a ir al gimnasio, lograr un buen físico, aumentar su confianza, que de esa forma estarían rodeados de toda clase de lujos. Hasta el punto que cuando algunas chicas le enviaban mensajes, los usaba como otra oportunidad para trolear, como aquí, cuando le dicen que se ve bien, que apreciaría que aceptara para que puedan chatear, a lo que Cid responde que es genial tenerla como amiga, que aprecia su oferta, pero que no, gracias. Tú eres un 7 sobre 10, como mucho, y como yo soy mucho más guapo que tú físicamente, no creo que haya ninguna razón por la que deba chatear contigo. Él por su parte solo lo haría con personas que están a su par genéticamente y que son sabias para así transmitir genes fuertes y atractivos a sus futuros hijos. La cosa es que su histriónica personalidad lo hizo ganar muchísimos seguidores, convertirse en famoso. Cuando nada de esto existía, fue de los primeros en darse cuenta que teniendo una comunidad tan grande detrás, podría vender todo aquello que él consumía, como lo era la suplementación deportiva. Cid fue uno de los encargados de comercializar, serían los botes de proteínas y la suplementación deportiva al público más general, no solo culturistas, sino también a chavales que empezaban en el gimnasio. Ya sabéis que aquí en este canal colaboramos con la mayor empresa europea, el mayor catálogo fitness que te vas a encontrar. Lo tienes en Procis, ya sabes que puedes utilizar el código DIBRA, para todo ese inmenso catálogo tendrás un 10% de descuento, más regalos. Pero continuando, y aquí la cosa es que esta personalidad histriónica le hizo tener más de 400.000 seguidores en Facebook, que para la época eso era lo más famoso y lo más seguido que podía haber dentro del fitness. Esto le dio la oportunidad a que le hiciesen un programa de televisión, aparecer en una pequeña película y sobre todo a ser una de las primeras personas en explotar su imagen personal para vender suplementación deportiva y, como no, sus looks también estarían detrás de la ahora tan conocida marca como es Gymshark. Es decir, era el absoluto pionero de la industria del fitness tal y como la conocemos hoy día. Por esa razón, su hermano Chestbra dice que él ha sido el primer influencer fitness que ha habido. Él ha marcado el camino para el resto y ha sentado las bases de los futuros Jeff Seid, Steve Cook, todos ellos. Imaginémonos qué podría ser de Cid a día de hoy con todo lo que ha evolucionado la industria y cómo él se había posicionado en ese entonces cuando todo esto recién arrancaba. Todo esto empezaba precisamente por él y por nadie más, porque nadie había sido capaz de construir tal comunidad en torno a una figura. En este caso era una figura, como él ya había dicho, ficticia, que Cid no era su persona como tal. Todos teníamos una parte de Cid en nuestro interior. Y llegados a este punto, sí que podríamos decir que Cid lo empezaba a tener todo: repercusión, fama, el dinero empezaba a entrar, mujeres, vida social, fiesta, drogas, todo esto con 22 años, viniendo de ser absolutamente todo lo contrario. Pero como todo en la vida, esta filosofía del carpe diem traería sus consecuencias. Y lo que ahora era fama se empezaba a volver una carga en su vida. A Cid le había llegado todo de golpe. No había sufrido un proceso de maduración como otros jóvenes de su edad, acorde a los tiempos de vida. Él lo había obtenido todo de forma inmediata. Y esto acarreaba en él una presión que lo hizo empezar a usar más esteroides por mantener ese físico, más drogas para seguir estando igual de activo en sus salidas. En un post en Facebook comenta que empezó a tener que decir que no a las fotos y la gente empezó a pensar que él era un imbécil. Decía que cuando iba a un festival ya no eran 2 o 3 fotos, sino que podían ser 400. En los primeros meses eso había sido como que era increíble, pero que otras veces era una mierda y que se sentía mal por sus compañeros. Tenían que soportar ahora todo eso cuando iban con él. Es más, en esa publicación, Cid llega a decir que si pudiese, que prefería eliminar el vídeo que lo había hecho tan famoso y tan viral. A esto hay que sumarle toda la prensa negativa que le cayó después de que detuviesen a su hermano Chestbra por poseer esteroides anabólicos a mediados de 2011, cosa que evidentemente también repercutió en la imagen de Cid. Y aquí algo que quizás no muchos saben es que en ese entonces Chestbra comentó cómo había sido su hermano realmente quien lo había introducido en el mundo de la química. Surprisingly, it was Az. He was the one that introduced it to me, even though everyone thinks it's the opposite way around because I'm the older brother. He was the one who introduced me to it. Every week he'll jump on the scale and he'll be like, look, I'm a kilo heavier this week. Next week he'll be 2 kilos heavier. The week after he'll be 3 kilos heavier. And he'd look at me and Babbo and he'll just laugh at us. And I was thinking, what the f*** is going on? Like, this guy's putting a kilo on every week and getting leaner and fuller.
and he's eating like a horse. Like, something doesn't add up. Con todo esto se cocina el caldo de cultivo perfecto para que empezase la paranoia social de Cid. Chesbra nos comenta que su hermano era incapaz de ir a los sitios sin ir acompañado de 2 o 3 personas a su lado, que realmente tenía una ansiedad social. En este punto es donde empezamos a ver ya más la verdadera persona que había detrás de lo que era un personaje construido para las redes. Tan solo los que conocieron a Cid en lugar de Cid a secas pudieron comprender cómo en realidad detrás de toda esa extroversión y superficialidad había timidez. Seguían quedando rasgos de aquel chico inseguro e incapaz de relacionarse. Just to go out in public, bro, that he needed to bring 2 or 3 of his mates everywhere he went just because of the anxiety and the paranoia that he used to get from going out. There's a lot of things that Aziz was feeling on the inside of his mind as well that a lot of us can really never tap into unless we knew. I'm laughing. Why are you laughing? Don't cry. It's alright. What's wrong? Come on. What's wrong? Fuck you. No, tell me what's wrong. Talk to me. I'm here for you. Forgot to have my protein shake. You've got to have your protein shake. Nah, come on. What's the real reason, Az? Come on, tell us. Talk to me. You know why, bro? Yeah, tell me. What? Don't you want to tell me? No. Come on. Y para que veáis hasta qué extremo había llegado toda esta ansiedad social de Cid, en abril del 2011 nos dice lo siguiente: estoy triste de anunciar que finalmente he acabado con el entrenamiento, los festivales y de ser Cid. Quiero dirigir mi vida en otras direcciones y verme a mí mismo lejos de estar involucrado en todo ese estilo de vida sin ninguna sustancia genuina, encontrándome con demasiada gente y chicas falsas que, si no tuviese el aspecto que tengo, no estarían conmigo al final del día. Es el momento de volver a estudiar, hay más vida más allá de la fiesta. 4 meses después de publicar este post, Cid comunica a su hermano que va a encargar un viaje a Tailandia porque necesita estar desconectado. Era probable que Cid simplemente estuviese tratando de escapar del caos de su vida en Sydney, aunque lo que le esperaba en Tailandia muy poco se lo podrían esperar. Y aquí, para los que no lo sepan, merece la pena recalcar que Cid realmente había sido capaz de predecir su propia muerte antes de que sucediese. Él era más que consciente del estilo de vida que estaba llevando y sabía que no era prolongable en el tiempo. Aunque esta respuesta fuese por un tono satírico, tras su muerte su familia declaró que Cid ya había mostrado varios síntomas menores de un probable problema cardíaco. Esto incluía presión arterial alta, dificultad para respirar. Chesbra, preocupado por su hermano, le dice que volviese a casa, que lo extrañaba, a lo que Cid responde que iba a alargar unos días más sus vacaciones. En este momento es cuando sucede la tragedia. Cid fallece el 5 de agosto en una sauna en Tailandia, pero no sería hasta el 9 de agosto cuando llamasen a la puerta de la familia de Cid para que un oficial de policía les entregase un certificado de defunción. Había sufrido una insuficiencia cardíaca y Chesbra no solo había perdido a un hermano, sino a su mejor amigo. He had bruises on his face, he had blood on the back of his head, it was fucking horrific, man. I don't know how this happened, man. I still think fucking something happened in Thailand, man. I still think something happened in Thailand. It doesn't make sense. Aquí es donde todo internet se vuelca con Cid. No daban crédito. Este chico que siempre se mostraba confiado y alegre, que había inspirado a millones de jóvenes a ir al gimnasio, a mejorarse a sí mismos, a salir de sus casas, ser dueños de su propia vida, pues de un día para otro se había ido. Pero con él quedaba todo un legado. Es que paradójicamente su prematura muerte lo convirtió en una especie de mártir. Alguien que marcó un camino. Porque Cid no solo nos dejó una valiosa lección de sus éxitos, sino también de sus fracasos. Ahorró muchos años de vida a quienes hemos querido aprender de él. Nos acercó a pensar que somos más dueños de nuestras vidas de lo que creemos, pero también nos enseñó cuál es el camino erróneo, el inmenso vacío que puede haber detrás de un personaje construido artificialmente, de una vida desenfrenada, de tener por bandera el impracticable carpe diem.
y en lo más fondo de su ser él lo aborrecía. Ya estaba queriendo llevar su vida por otros derroteros, pero ya era demasiado tarde. Sid había vivido demasiado rápido. Una vida entera en unos pocos años. Con 23 años había sido el padre de toda una generación de jóvenes aesthetics. Un padre que había dejado huérfanos a sus hijos. Muchos fueron los mensajes de apoyo y de tristeza absoluta por la tan trágica noticia. Pero con ella salieron también todas las dudas, todas las incertezas acerca de su muerte. Y aquí la versión oficial nos dice que esto se había debido a un defecto cardíaco congénito que no había sido diagnosticado previamente, pero que realmente Sid tenía antecedentes familiares acerca de esto. Y es más que evidente que aquí las sustancias que él consumía, en el caso de ser esto verdad, aceleraron el proceso. No podemos saber cuánto, pero esto es prácticamente innegable. La cuestión es que esta versión no la afirma ni la desmiente su hermano. Yeah, all the truth will be revealed in due time. I just have to, respect my parents' wishes. Solo él y su familia saben qué pasó aquel día en Tailandia. Y esto lo digo porque sus padres no lo quieren revelar al mundo. Quizás porque lo que haya sucedido ha sido algo más trágico que un simple problema cardíaco. Hablamos de no poder soportar toda esa presión social. This whole cyst thing, it got to him in the end, and it was also part of the reason why he's passed away. You know, because it got too much for him. He felt constant pressure to look good, look the part, be the character. He put pressure on his body, and this is what happens. This is what happens. I lost my brother. Otras personas hablan ya de terceros. Los audios escuchados ese día no cuadran del todo con la versión oficial. Sea como sea, aquel día Sid murió, pero nació una leyenda. Any words his fans? Few things I want to say. I'm fucking aesthetic. You could see on him. He was just like coming to himself. I look the best, man. Onto his foot. It's been a while, buddy. Ah, fuck, I miss him. That's right, legends never die. He might not be with us, guys, but he's with us when we're in the gym. He's with us when we're chucking that extra meal down to get those gains. He's always with us. 7 years on and people are still talking about you, bro. Like you haven't even left. Your influence and impact on the fitness world and in people's lives in general is it's paramount. You can't even begin to describe in words just how much you inspired people. Through your untimely death, you became immortal. We love you, bro. You weren't just my brother, you were everyone's brother. And you still lie so deeply in people's hearts, like people still feel so much for you. Rest easy, King. Y bueno, gente, espero que os haya gustado el documental. Publicado hoy, 5 de agosto de 2023. Han pasado ya 14 años desde la muerte de Sid. Y ahora es vuestro turno de dejar la forma en la que él os inspiró en los comentarios. Dicho esto, podéis seguirme en mi Instagram. Yo me despido. Un saludo y un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.